la única obra conservada del humanista oriolano Cosme Damián Sabal. La concejala de Cultura, junto con la Universidad de Valencia, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Orihuela la edición del segundo volumen de la colección Memoria Literaria de Orihuela. Se trata de la obra Discurso exhortativo sobre la consecución del mejor estado de la República Literaria, la única obra que se conserva del religioso oriolano y humanista Cosme Damián Sabal, que en el siglo XVI ejerció de catedrático de griego en la Universidad de Valencia. Este discurso fue encontrado por la profesora de Historia de la Universidad de Valencia, Elena Rausel, en una biblioteca valenciana, investigando para su tesis doctoral dentro de un volumen con otras obras. Es la única copia y el único escrito que se conserva de Damián Sabal, ya que el resto de su literatura se ha perdido. La Concejalía de Cultura y la Universidad de Valencia han conseguido recuperar esta obra y este proyecto que verá ahora la luz tras casi 20 años. Esta obra se presentará el próximo jueves en el Auditorio Municipal La Lonja a las 8 de la tarde. El calado del autor de Cosme Damián Sabal en esta ciudad histórica, en esta ciudad universitaria, en esta ciudad que ha olvidado muy a menudo, demasiado a menudo, su potencial cultural, el valor de este sacerdote oriolano y de esta publicación que recoge aquello que nos ha quedado escrito, formado en el ambiente humanista de Lluís Vives, de Erasmo de Rotterdam, pasa por algo que les quiero leer muy breve en relación con sus palabras. Palabras dichas en el año 1531, donde ya el sacerdote Cosme Damián Sabal escribía y decía lo siguiente: debéis preocuparos de todo corazón de que las escuelas se encuentren en su mejor estado, sobre todo porque esta es la parte más poderosa de la República, pues no estaría bien que vosotros, que cuidáis de las otras partes y miembros de la República, descuidaseis la cabeza. Debería ser una cuestión de orden público, tanto para el magistrado civil como para las autoridades eclesiásticas, y que del mismo modo que se instruye a los jóvenes para hacerlos servir en las guerras o cantar en las iglesias, con mayor motivo, deberían ser formados maestros capaces de dar a los hijos de nuestros conciudadanos una educación de calidad. 1531. Un texto profundamente actual, como todos los textos del humanismo, que tanta falta nos hace reivindicar en estos días. El impulsor de esta edición, el profesor de la Universidad de Valencia, Jesús Millán, ha recordado que se ha recuperado con la edición de esta obra un eslabón de toda la obra de Cosme Damián Sabal, de la que se conocían los títulos y de su maestro, el rector de la Universidad de Valencia de la época, y es que ambas se habían perdido íntegramente. Millán ha recordado que nos encontramos en una época propicia para la reflexión política y cultural, y esta obra nos ayudará a ello. Ahora nos encontramos en una época de vacas flacas en terrenos económicos y también, diría yo, en una época necesariamente propicia a la reflexión después de los muchos batacazos que nos vamos dando. Y en este sentido creo que la peripecia, la anécdota de esta obra de Cosme Damián Sabal pues se presta a una reflexión útil sobre el tipo de política cultural que se hace y la política de investigación que se hace en general en España, en el País Valenciano y en Orihuela, en muchos sentidos. Y es que la peripecia de esta importante obra, que se presentará la semana que viene en Orihuela, se presta a una reflexión útil sobre la política de cultura que se hace en general en España y también en la Comunidad Valenciana. La enorme importancia de políticas a largo plazo. Para este tipo de obras que interesan normalmente a una pequeña parte de la sociedad, siempre podemos aducir que no es el momento o que no es el momento adecuado. En épocas de vacas bollantes en la economía no lo fue, desde luego, y en época de dificultades no suele serlo tampoco. A corto plazo nunca es el momento, pero a largo plazo se nota y mucho su ausencia. Y nos encontramos en una ciudad en la cual afortunadamente tenemos
muchos recursos, muchos potenciales, muchos referentes culturales que pueden sumar. Esta no solamente es la ciudad de una personalidad o de otra, sino que todo eso puede complementarse, puede redondearse con muchos contextos, con muchos elementos, ¿no? En el caso de Cosme Damià Savall se trata de una familia oriolana, de la pequeña nobleza oriolana, intelectual, apoyados por otros miembros de una familia oriolana intelectual, política y eclesiástica, como son los Desprats, ¿no? Esto no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad. La Orihuela de finales de la Edad Media, al siglo XV, principios del siglo XVI, fue una de las puertas de entrada de los influjos precoces dentro del país valenciano de la cultura del Renacimiento. El título de ciudad, a la ciudad de Orihuela, está concedido por Alfonso V el Magnánimo en la ciudad de Gaeta, muy cerca de Nápoles, que él conquistó. Y a la conquista de Nápoles fueron miembros de muchas familias oriolanas importantes, de la pequeña nobleza, militares, etcétera, etcétera. Y todo eso tuvo un retorno cultural, ¿no? En el caso de Cosme Damià Savall se trata de una familia de la pequeña nobleza oriolana intelectual, una familia apoyada por otros miembros de la nobleza intelectual, política y eclesiástica, como es la familia Desprats. Esto no es una casualidad, y es que hay que recordar que Orihuela fue una de las puertas de entrada de los influjos precoces de la cultura del Renacimiento después de la conquista de Nápoles, a la que acudieron muchos oriolanos. Es atractivo por su contenido y también, puesto que la ocasión lo merecía al cabo de tanto tiempo, es también atractivo por su propia presentación material, que pensamos que es muy esmerada, pero en cualquier caso eso lo decidirán o lo juzgarán los lectores que se acerquen a la obra.